nos estamos metiendo en el corazón de la siembra de soja 2023. Escuchamos tus comentarios. Bueno, Omar, como bien decís, estamos en un momento clave de la campaña 23-24, quizás apostando, invirtiendo y en un nuevo desafío. Venimos de una campaña 22-23 muy mala, que golpeó a todos los productores de distintas actividades, de distintos rubros, dentro de lo que es el campo. Entonces, bueno, como bien decís, estamos en el pico, en un momento pico de la campaña, con lo que es siembra, cosecha de trigo u otros cereales de invierno, pulverizaciones. Así que, bien, en un momento de apostando a una buena campaña. Bien, Germán, salimos a sembrar y ¿cuáles son los preemergentes, los fitosanitarios que tenemos que tener incorporados antes de la siembra de la soja? Bueno, Omar, tu pregunta es una pregunta muy amplia y te diría que hasta un poco difícil de responder porque cada lote necesita un tratamiento distinto, cada lote tiene distintas malezas que pueden ser perjudiciales o negativas para la producción, entonces cada lote, vuelvo a reiterar, necesita un tratamiento distinto, es difícil o prácticamente imposible determinar una receta. Pero es importante tu pregunta para ampliarla en una serie de detalles que deberíamos tener en cuenta. Venimos de una campaña muy seca, con un régimen de lluvia que no llegó a los 500 milímetros en el año 22. En el 2023 todavía no nos recuperamos, seguimos con un acumulado de lluvias muy bajo, el que deberíamos, muy por debajo a lo que deberíamos tener en esta época del año. Entonces hay que ser muy cuidadoso con los productos residuales. Un producto residual que nos puede traer una solución hoy, nos puede traer serios problemas el día de mañana. Entonces hay que tener en cuenta los productos residuales, las dosis, porque bueno, después es muy común ver estos años secos fitotoxicidad en los cultivos. Entonces un cultivo que está con un estrés hídrico porque no tiene los milímetros que necesita, sumado a un estrés fitosanitario, los resultados claramente no son los esperados. Bien, Germán, ya que estamos en el tema fitosanitario, comentar un poquito cuál es la diferencia entre un fitosanitario, digamos, un herbicida, una que abarca la variedad de resistente y la otra la variedad tolerante. ¿Cuál es la diferencia? El primer cultivo que tuvimos en Argentina, o al menos que yo recuerde, tolerante a glifosatos, fue la soja RR. Bueno, eso es un gen que se le introdujo al cultivo dentro de su genoma, que le hacía tolerante a distintas dosis de glifosato. El glifosato es un producto de contacto, o sea, eso significa lo que toca, mata. Al cultivo de soja no lo mataba, pero sí mataba a las otras plantas que había dentro del cultivo de soja que eran consideradas malezas. Después, con el paso de los años, fueron apareciendo otros cultivos de interés comercial con el genoma, con este gen RR dentro de su genoma. Bueno, lo cual llevó a un uso, diría que hasta no controlado, capaz que la palabra desmedido sea un poco fuerte, pero no controlado en las dosis de glifosato. Eso generó resistencia en algunas malezas. La resistencia fue generada por un proceso natural, que la maleza tuvo que superar adversidades para persistir en el tiempo. Eso le dio la resistencia a glifosatos. Hoy tenemos un par de malezas resistentes a glifosato, que dentro de todo glifosato es una de las drogas con menores resistencia a nivel mundial. El problema más grande hoy lo tienen las familias de las imidazolinonas, con más de 100 especies resistentes. Sabemos que una de las mayores preocupaciones que hay en los productores es el clima, es la falta de lluvia. No sos pronosticador, pero ¿cuándo rompe la timidez este niño? Bueno, el fenómeno del Niño, bien decirlo, seguimos esperando. Si bien se esperaba para el mes de agosto, después septiembre, octubre. Bueno, el Niño no llegó, nosotros estamos trabajando, el productor agropecuario está sembrando, está trabajando. Entonces debería tener en cuenta que los milímetros acumulados en el perfil están por debajo de lo esperado.
Entonces las herramientas que nosotros podemos implementar a nivel producción son manejar densidades, acortamiento o acercamiento entre hileras, el buen barbecho, eso es clave, no tener malezas para que los pocos milímetros lo utilice el cultivo que sembramos, utilizar cultivos con ciclos más largos, variedades más estables, apostando a atravesar este momento con pocos milímetros acumulados y aún esperando al niño, a las lluvias que por ahora no llegaron. Nosotros en nuestra zona hemos tenido lluvias que acumularon 100 milímetros en los últimos 20 días, lo cual es muy bueno. No nos olvidemos que los cultivos están en un estado vegetativo con una muy baja demanda diaria de milímetros, pero tenemos que empezar a recibir lluvia, acumular milímetros, porque nos estamos acercando a los meses de diciembre, enero, que son días con mayores temperaturas, más horas de luz, por lo cual la demanda del cultivo es más alta. Tenemos parte en la provincia de Córdoba que aún no recibió lluvia, así que si bien nosotros no estamos al 100% de milímetro acumulado, zonas que están aún peor que nosotros. Bien, Germán, pasando un poquito la charla, vamos al principal cereal que nos ocupa, que es el maíz. Maíz de primera no hubo, o muy poco, no estaban las condiciones para sembrar. Comentar a los productores cuándo arrancamos, cuál es la fecha óptima para arrancar con el maíz de segunda. Bueno, Omar, como fecha ideal el maíz de segunda es difícil estimarla porque no sabemos cuándo vamos a tener las lluvias, cuándo se va a hacer presente el niño que estamos esperando. Esto es una apreciación personal. Un cultivo de verano necesita temperaturas, horas de luz, muchas horas de luz y milímetros. De esos tres factores que nombré, nosotros podemos manejar las horas de luz, depende de la fecha que sembremos, también la temperatura, de acuerdo a la fecha que sembremos. Lo que no podemos manejar es la lluvia. Entonces, generalmente los productores siembran o sembramos en la primera quincena de diciembre, porque el periodo crítico, que es la floración del cultivo, se va a dar a los 60 días aproximadamente, dependiendo un poco del híbrido, de la variedad. Después de la emergencia son 60 días, entonces ya estaríamos en febrero, que si bien en febrero no tenemos la mayor cantidad de horas de luz, ni tampoco las mayores temperaturas que generalmente tenemos en enero, si el cultivo tiene un estrés hídrico, lo puede tolerar más que si fuese en enero, porque las temperaturas son más altas y los días son mayores horas de luz. Ahora, si me decís que tenemos el agua, que nos va a llover milímetros muchísimo en enero, lo ideal sería sembrar ahora, porque en enero tendríamos los tres factores que necesitamos: horas de luz, temperatura y milímetros. Pero como no podemos manejar, apostamos a decaer un poco en rendimiento, pero buscar estabilidad, una floración en febrero.